1960 fue un año histórico, una de las grandes fechas en los anales de la historia, pero también un año crítico. Las bombas defoliantes y el napalm devastaban los bosques en Vietnam, mientras 300.000 personas exigían en Washington el fin de la guerra, cundía la deserción de la juventud y la vida americana se veía abocada a buscar una solución. ¿A dónde ir? La izquierda, abanderada por la URSS, ¿qué esperanzas podía ofrecer cuando todavía resonaban en el aire los ecos de la primavera de Praga? La ausencia de alternativas llevó a la juventud a evadirse del mundo a través de la música, de conciertos como el de los Rolling Stones en California o el de Woodstock. La paz y la solidaridad estuvieron en entredicho. 1969 fue el año de Biafra, donde el mundo contempló el rostro del hambre. Los 60 tocaban a su fin y con la década muchos sueños. A este desencanto espiritual se unía la crisis material, secuela de la recesión. Los países en vías de desarrollo afrontaron el parón de la economía mundial, del que solo se salvaron los países productores de petróleo. Para 1.000 millones de personas del tercer mundo, el crecimiento fue cero, y en otros se experimentó un retroceso. Las medidas tomadas por los países industrializados para reducir la inflación y equilibrar la balanza de pagos hicieron caer los precios de las materias primas, exportación prioritaria del tercer mundo, mientras subían los de los productos manufacturados. También hubo logros. En 1969 la Conferencia de Ginebra prohibió las armas nucleares en el mar, al tiempo que se negoció la limitación del armamento estratégico. Las primeras rondas SALT tuvieron lugar en Helsinki, y en 1970 se llegó a acuerdos para limitar las pruebas nucleares. En enero de 1972 se amplió la Comunidad Económica Europea, que extendió a 10 el número de países integrados. Noruega rechazó el ingreso y la Europa de los 9 entró en vigor. Europa se preocupó de la distensión y ofreció al Pacto de Varsovia una reducción bilateral de efectivos militares en 1970, aunque sin éxito. La tensión se instaló en el seno de la OTAN al enfrentarse en 1974 Turquía y Grecia en Chipre. Un año antes, la caída de Papadopoulos arrastró a la monarquía. Grecia abandonó la organización. Para Estados Unidos, Turquía era vital. Suponía una pieza clave en el cerco a la Unión Soviética. A pesar de la Guerra Fría, de 1963 a 1974 se venía gestando la tendencia a la coexistencia pacífica. La sensatez exigía el abandono de la política del equilibrio bipolar, de la confrontación entre los dos grandes. Se limaron asperezas y se conjuraron los recelos. Era necesario aprender a coexistir. Esa fue también la doctrina de la URSS y los bloques perdieron rigidez al tiempo que surgía una tercera fuerza, la de los países no alineados. En muchos países seguía oyéndose el mar de fondo de los problemas sociales y políticos de años anteriores. En 1969 sonaban en el aire de París los ecos de la revuelta que había cambiado de signo las expectativas de la juventud dispuesta a luchar por un mundo solidario. Pero eran ecos de un espejismo, porque un año después Francia ensayó la bomba H en medio de una crisis monetaria internacional. Aquel año, el 52% de los ciudadanos votaron contra las reformas pedidas por De Gaulle, que abandonó la política para morir en 1970. Pompidou moriría 4 años después. Pierre Mesmer sucedió a Chaban-Delmas, mientras asumía la presidencia Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac asumió el cargo de primer ministro. Todos percibían con el cambio de nombres un cambio de signo en la vida francesa. También Alemania iba hacia una época nueva. Los aliados que habían tutelado su destino renunciaron al derecho a veto y desapareció el régimen de posguerra. Los estudiantes depusieron su beligerancia. Heinrich Lübke dimitió de la presidencia, que asumió Gustav Heinemann, y el canciller Willy Brandt formó gobierno de coalición en octubre de 1969. Se firmó el acuerdo de no proliferación de armas nucleares y con la URSS un pacto de no agresión extensivo a Polonia. Brandt se entrevistó con Brezhnev y obtuvo el Nobel de la Paz en 1971. Su apertura al este, la Ostpolitik, fue aprobada por la Asamblea Federal y los acuerdos del Este entraron en vigor.
En mayo de 1973, Brezhnev visitó Bonn. Todo iba como Brandt imaginó, pero aquel año el asunto Guillaume, un oscuro caso de espionaje, forzó su dimisión. Meses después, Walter Scheel asumió la presidencia y basó la política exterior sobre su buen entendimiento con la URSS. El nuevo canciller, Helmut Schmidt, continuó su política con el apoyo del ministro de Exteriores Genscher. A la política de encuentro protagonizada por Alemania correspondió una política de desencuentros en el Reino Unido, donde Irlanda del Norte seguía siendo un problema. En 1969 estalló la violencia en Londonderry y ante la situación de guerra civil, Londres envió tropas, dificultando la distensión, sobre todo cuando se disparó sobre la población civil. Mientras tanto, la popularidad de Harold Wilson creció tras cierta mejoría económica y los laboristas convocaron elecciones para ganarlas. Pero el electorado no olvidaba el programa de austeridad, la pérdida de prestigio, la limitación de las cuotas de inmigrantes de la Commonwealth, y en junio de 1970 los conservadores formaron gobierno. Edward Heath entró con mal pie, aumentó el paro y subió la conflictividad a la par que las dificultades económicas. La admisión del Reino Unido en la Comunidad Europea alivió la situación en 1972. En medio de las dificultades internas, el petróleo del Mar del Norte auguró un futuro mejor que relegó al olvido la guerra pesquera con Islandia y otros desastres. En Suecia, Carlos Gustavo XVI subió al trono en 1973 y emprendió reformas. Olof Palme impulsaba desde 1969 el estado del bienestar. Como en el resto del continente europeo, los problemas eran más políticos que reales. En Italia, las elecciones de mayo de 1968 acabaron con el gobierno de Aldo Moro. Se formó un gobierno monocolor para afrontar el problema del Alto Adigio. La atomización parlamentaria dificultó la formación de gobiernos estables. Un año antes había caído la dictadura de Marcelo Caetano en Portugal. El presidente de la Junta de Salvación, el general Spínola, fue sustituido por un gabinete izquierdista dirigido por Costa Gómez, que concedió la autodeterminación a las colonias. En Oriente Medio, la Guerra de los 6 Días dio a Israel la victoria en 1967, pero no la paz. Los secuestros de aviones y el terrorismo palestino se convirtieron en un lastre que impedía avanzar. Hussein de Jordania propuso crear un Estado palestino semiautónomo, federado a su monarquía, iniciativa acogida con hostilidad por los palestinos, cuya meta expresa era arrojar a los judíos al mar. Tras la muerte de Levi Eshkol en 1969, Golda Meir accedió al poder. Sería una mujer quien en 1973 haría frente a la situación más difícil por la que atravesaría el joven Estado. Coincidiendo con la crisis del petróleo y los recortes a su producción, tuvo lugar la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. El ataque se produjo el 6 de octubre, en pleno Yom Kippur, día sagrado del calendario judío. 5.000 tanques sirios y egipcios invadieron Israel. Cuando el 25 de octubre terminó la lucha, las tropas israelíes estaban a 30 kilómetros de Damasco y a 50 de El Cairo. La derrota fue un jarro de agua fría para Anwar el-Sadat, presidente egipcio desde 1970 tras la muerte de Nasser, y a quien la presión del entorno belicista arrastró hacia una contienda de cuyos resultados dudaba. El mundo árabe estaba en ebullición. En Libia, Idris I cayó tras el golpe de Muammar el-Gaddafi en 1969. Tampoco el mosaico africano era un bloque uniforme. La descolonización se había hecho a espaldas de la realidad étnica. Entre los negros había tanta diversidad como entre los blancos, y la miopía interesada de Occidente no quiso verlo. También Somalia concedió a la URSS derechos portuarios y aeropuertos aquel mismo año. Mientras, en Dahomey, el marxismo-leninismo se convirtió en doctrina oficial. El país pasó a denominarse República Popular de Benín. En la República Centroafricana, Bokassa se proclamó presidente vitalicio y más tarde se coronó emperador. En Congo-Brazzaville, un golpe militar izquierdista convirtió a Ngouabi en presidente de la ahora República Popular del Congo. El otro Congo cambió de nombre en 1971 para denominarse Zaire,
bajo la presidencia de Mobutu, personaje siniestro que para Occidente tenía una virtud: no era comunista y se comprometía a frenar a la URSS en sus intentos de convertir el continente negro en un continente rojo. En 1968 el presidente Lyndon Johnson no se presentó a la reelección. En su lugar lo hizo Hubert Humphrey, que perdió ante Richard Nixon. Era el año de la ofensiva Tet en Vietnam. El Vietcong ocupó ciudades del sur como la antigua capital Hue y se luchó en Saigón. Un año después, coincidiendo con la muerte de Ho Chi Minh, en Hanoi se abrió una mesa de conversaciones en París. Nixon habló de vietnamizar la contienda. En el fondo, una retirada escalonada. Nada parecía servir. En marzo de 1970 la guerra se extendió a Camboya y un año después se atacó Laos. Nixon centró su política en Asia en torno a la llamada diplomacia del ping-pong. Henry Kissinger preparó la visita de Nixon a Pekín en 1972. Aquel año se firmaron en Moscú los acuerdos SALT, Strategic Arms Limitation Treaty, sobre limitación de armas nucleares, elaborado en Helsinki y Viena años antes. Nixon necesitaba logros que presentar en un año electoral como fue el de 1972. Pasadas las elecciones, hubo una gigantesca ofensiva del norte contenida por la aviación. Se logró un alto el fuego bajo supervisión internacional que Nixon firmó en 1973. 1974 transcurrió en conferencias de paz. Se reconoció la unidad de Vietnam, se retiraron las tropas extranjeras de Laos y Camboya y se acordó la celebración de elecciones en el sur. El 30 de abril de 1975 se rindió Saigón. 30 años de guerra quedaban atrás. Para entonces habían pasado muchas cosas. En junio de 1972, la policía de Washington había sorprendido a 5 merodeadores, uno de ellos colaborador de Nixon, en las oficinas de la candidatura demócrata del complejo hotelero Watergate. Comenzó un affair que los periodistas del Washington Post llevaron a sus últimas derivaciones en agosto de 1974 con la dimisión del presidente. Antes lo había hecho el vicepresidente Spiro Agnew. Gerald Ford asumió la presidencia y se entrevistó en Vladivostok con Brezhnev tras una visita al Japón. Ambos líderes hicieron una declaración conjunta sobre la limitación de armas estratégicas. Ford buscaba dos cosas: contener la inflación y conseguir un clima propicio a la paz. En la URSS, desde la caída de Khrushchev hasta los inicios de los 70, Brezhnev compartía el poder con Kosygin, Podgorny y Suslov. Se habló de una vuelta al estalinismo. Se presionó más sobre los jueces y la policía podía arrestar a escritores y artistas que intentaran sacar los pies del plato. Era señal de que la lucha por los derechos de los ciudadanos había tomado algún impulso. La URSS reforzó su flota en el Mediterráneo, pero comenzó a ver como punto caliente la inmensa frontera china. Las relaciones con el gigante amarillo no eran buenas. Se puso fin a la guerra de palabras, pero no a los movimientos de tropas. Los incidentes menudearon en el río Ussuri y en la frontera de Xinjiang. Brezhnev quiso poner en contra de China a los países del bloque, cuando en 1969 se convocó en Moscú una asamblea de partidos comunistas, pero muchos países asiáticos se negaron a asistir. Ante su incertidumbre al respecto de cómo evolucionarían las cosas, la URSS se acercó a Occidente. Se aproximó primero a Francia, firmó un tratado con la República Federal Alemana en 1970, renunciando al uso de la fuerza, y dio muestras de querer acabar con la situación en Oriente Medio y el sudeste asiático.
Era evidente que quería reservar sus energías para una posible confrontación con China, donde había terminado la primera fase de la revolución cultural con la expulsión de Liu Shaoqi del partido. En 1975 fue nombrado vicepresidente del Comité Central del partido en Pekín, Deng Xiaoping, que inauguraba una nueva constitución para el país. Aquel año moría en Taiwán Chiang Kai-shek. En el otro extremo del mundo, Latinoamérica, llama la atención a lo largo de estos años el predominio de lo militar sobre lo civil, motivado por intereses oligárquicos. Los partidos únicos, los estados policiales, las dictaduras constituyeron gobiernos. El temor a los partidos de izquierda hacía abortar cualquier veleidad sospechosa de filocomunismo. La guerrilla rural, embrión para la toma del poder a la cubana, no fue secundado por el campesinado, aunque sí en Nicaragua y otros países centroamericanos que mezclaron el marxismo con la teología de la liberación. En Colombia, Misael Pastrana obtiene la presidencia en unas elecciones acusadas de fraude. Los seguidores de Rojas Pinilla se lanzan a la calle provocando graves altercados. Se declara el toque de queda y el país se sume en el caos. Cuba continuó siendo un problema. Castro atravesaba dificultades en 1971 y palió su escaso margen de maniobra económica uniéndose al Comecon. La visita de Brezhnev en 1974 reforzó su alianza con la URSS. Un año después, la OEA sancionó a Castro por su intervención en Angola. Alejandro Lanusse fue elegido presidente de Argentina en 1971. Poco después se creó el Ejército Revolucionario del Pueblo. La disputa con Inglaterra sobre las Malvinas tomó auge. La vuelta de Perón en 1973 fue efímera. Un año después moría, depuesto por los militares, mientras la actividad guerrillera llevaba al país a una situación crítica. La política del ministro López Rega provocó una huelga que doblegó a la presidenta Isabel Martínez. La escalada guerrillera se acentuó y se declaró el estado de sitio. En 1970, una coalición de izquierdas ganó las elecciones chilenas. Salvador Allende nacionalizó la banca y acabó con los monopolios. Expropió la Telephone and Telegraph, la Anaconda Copper Mining Company, el salitre y el hierro de capital igualmente estadounidense, las cementeras y los grandes latifundios. El 11 de septiembre de 1973, una junta militar presidida por Augusto Pinochet se hizo con el poder. Las Fuerzas Armadas tomaron la capital chilena y cercaron el Palacio de la Moneda. A mediodía fue bombardeado y las tropas de asalto tomaron el palacio. El cuerpo de Salvador Allende fue encontrado muerto en su interior. Comenzaba un largo periodo de dictadura militar. En diciembre de 1968 accedió al poder en Venezuela Rafael Calderas, reformista y contemporizador que amnistió a los guerrilleros, autorizó al Partido Comunista, estableció relaciones con el bloque socialista, modernizó la administración y consiguió nuevas bases de negociación con las compañías petrolíferas. A finales de 1973, Carlos Andrés Pérez atajó la inflación y el paro.